Las movilizaciones en nuestro entorno en apoyo al pueblo palestino, y tenemos un invitado hoy que además de primera mano ha estado hoy en la supermanifestación que ha habido en Bilbao. Iker Casanova, muy buenas, portavoz en Vizcaya, en Juntas Generales de Euskal Herria Bildu. Bueno, ¿cómo ha sido esa movilización en Bilbao? Que nos has traído además algunas fotos y se ve que habéis estado mucha gente. Sí, la verdad es que ha sido una manifestación, bueno, se abusa un poco del término histórico, pero una manifestación de las grandes, ¿no? Los que estamos acostumbrados a salir a las calles a movilizarnos por diferentes causas, pues ya tenemos una especie de sensor, ¿no?, que detecta cuando una movilización es pequeña, mediana, grande o extraordinaria, ¿no? Yo creo que hoy estamos en el capítulo de las movilizaciones extraordinarias. Quedará un poquitín ahora hacer un recuento más exhaustivo de cómo se ha secundado el paro en los diferentes centros de trabajo, las movilizaciones que no solo en Bilbao, sino que en otras capitales de Euskal Herria ha habido, pero en general creemos que ha sido una demostración histórica de la solidaridad del pueblo vasco con el pueblo palestino, un pueblo, el palestino, que ha sufrido y está sufriendo lo indecible y que creo que se ha ganado de sobra el derecho a ser reconocido como tal, a ser reconocido como pueblo y a disponer de los instrumentos políticos necesarios para que ese pueblo se pueda gobernar a sí mismo, es decir, conseguir un Estado palestino independiente. Se ha terminado, o se ha puesto un paréntesis en la masacre, pero todavía queda mucho recorrido por hacer y todavía queda mucho solidaridad que aportar para que Palestina pueda ser libre y pueda tener su propio Estado. Manifestación masiva, como se ve en esta fotografía, vamos, es muy indicativa de ello esta mañana en Bilbao. Sobre todo he notado muchísima gente joven. Sí, yo mira, tengo la suerte personal de que hoy es la primera huelga que le ha tocado a mi hijo, que acaba de empezar en el instituto, y ahí estaba con los amigos, ¿no? Yo creo que es importante también el proceso de la socialización de la gente joven, tomar parte en este tipo de acontecimientos y sobre todo sentirse parte de una sociedad y de una sociedad crítica y activa, ¿no? Porque estamos quejándonos muchos de la pasividad de la juventud, de la desconexión de la juventud con la política. Yo creo que es importante que encuentren puentes, encuentren espacios para expresarse y encuentren sentido a ser protagonistas de lo que está sucediendo, que no adopten actitudes pasivas de excluirse de lo social, sino que sean capaces de estar en las calles y ver este tipo de cosas. Yo creo que les puede reforzar a los chavales y chavalas que han estado ahí a entender que, bueno, movilizarse, hacer huelgas, participar, es parte de la actividad social, es una parte positiva, es una parte que ha sido la palanca que ha conseguido todos los logros que tenemos, y desde luego es importante que haya también una cantera en cuanto a ser ciudadanos y ciudadanas críticos, activos y participativos de este tipo de movilizaciones. Una última pregunta, Iker, con respecto a este tema, que tenemos mucho que hablar ya a nivel de Vizcaya. Tú que te explicas muy bien, quiero que expliques, porque parece que hay mucha gente que dice, no, si hay un alto al fuego, estoy acabado, que expliques por qué no ha acabado el calvario que lleva sufriendo el pueblo palestino desde hace 80 años. ¿Por qué no ha acabado? Es difícil resumir un conflicto tan largo en poco tiempo, ¿no? Pero personas de la comunidad judía internacional ocuparon una zona en el área de Palestina, que era una zona, un dominio colonial británico en ese momento. Expulsaron a los británicos, expulsaron a los residentes en la zona y se fueron apoderando del terreno. Diferentes momentos, varios países árabes trataron de declarar la guerra para impedir esa anexión unilateral por parte del Estado de Israel de esos territorios. Israel ganó todas esas guerras, cada vez se fue expandiendo más y fue incluyendo dentro de sus fronteras zonas que no, bajo ningún reconocimiento internacional puede reivindicar como propias. Y lo que se está planteando es que el pueblo de Palestina tiene que tener un reconocimiento de un Estado. Hay acuerdos históricos que reconocen que partes del actual Israel, que puede ser Cisjordania y Gaza, tienen derecho a ser constituidos como un Estado. Ese Estado está reconocido por la mayoría de los países del mundo en la ONU, y lo que se trata es que este último episodio, que ha sido quizás el más dramático porque ha sido el que se ha calificado abiertamente como genocidio, aunque se ha detenido, no sabemos si se va a reanudar, porque esto depende de un hilo, ¿no? Pero que aunque se haya detenido esta última fase de la masacre, todavía queda revertir todo el daño realizado y todavía queda el camino hasta que Palestina pueda tener un Estado propio, que es lo que la comunidad internacional ha reconocido y que de facto y por la fuerza militar Israel, y prácticamente con el apoyo único de Estados Unidos y cierta dosis de pasividad por parte de la Unión Europea, es el que está imponiendo por la fuerza que eso no se materialice, ¿no? Por tanto, el siguiente paso debe ser el reconocimiento efectivo del Estado palestino y el final definitivo, porque estamos ante un alto el fuego, de este conflicto. Y de la colonización, claro, es que tiene mucho terreno que recuperar. Claro. Tendría que replegarse mucho Israel, porque hay como 700.000 colonos que viven en tierra palestina a día de hoy. Hay, digamos, que los pormenores de ese acuerdo, desde Euskal Herria Bildu tenemos claro que le corresponden a los agentes de Palestina que están sobre el terreno, y muchas veces, desgraciadamente, hay realidades fácticas que no se tiene más remedio que aceptar, aunque sean injustas,
no sabemos si ellos aceptarán esa asistencia, esa coexistencia con el Estado de Israel. Nosotros apoyaremos lo que desde Palestina se determine, pero tú, como muy bien dices, incluso en el mínimo de lo que sería el corpus de ese futuro Estado palestino, que es lo que está ampliamente reconocido por la comunidad internacional, ha habido una estrategia específica de colonización, no ya del territorio de Israel, que también en su momento fue colonizado, sino de aquellas partes que se supone que son lo que van a constituir el Estado de Israel, y por tanto esa colonización también debería ser revertida para que los palestinos puedan disponer de la capacidad de gobernarse a sí mismos. Y volver a casa, que hay muchísimos que están exiliados, desplazados desde hace décadas. Hay un concepto en el pueblo palestino que es la Nakba, que es el día de la fuga, y que es uno de los momentos, de los días en los que la limpieza étnica que se perpetró por parte de los fundadores del Estado de Israel desplazó a decenas de miles de palestinos, que como símbolo en muchas familias aún portan las llaves de las casas que tuvieron que dejar expulsados por la limpieza étnica del Estado de Israel, ¿no? Por tanto, esa Nakba se debería revertir, y como mínimo se debería llegar a ese Estado palestino que permita dar un respiro a esta gente y a este pueblo que lleva tantas décadas sufriendo tanto. ¿Y qué opinión tiene Euskal Herria Bildu de Hamas? Pues evidentemente nosotros, como decía anteriormente, no somos quienes debemos determinar quién gobierna un Estado distinto. Nosotros apoyamos al pueblo palestino, apoyamos su derecho de autodeterminación, apoyamos la constitución de un Estado. En Palestina hay diferentes grupos que están representando a diferentes partes de esa sociedad. Hamas ha sido mayoritario hasta ahora en la zona de Gaza, también ha habido otros grupos de izquierda más minoritarios. En la parte de Cisjordania gobierna la Autoridad Nacional Palestina, que es un movimiento más laico, y todos son, digamos, los partidos o los representantes que han elegido el pueblo palestino, y nosotros los respetamos. Otra cosa es que, como en su momento ya dijimos, las acciones incluso de un pueblo que se está defendiendo, pero que sean de carácter indiscriminado, que ataquen a población civil, para nosotros son acciones fuera de una lógica política que nosotros podamos apoyar. Bueno, ahora ya dejamos este tema, que tenemos muchísimo que hablar. Arantxa, dale, y vamos a otros asuntos. Sí, sin olvidar desde luego al pueblo palestino. Volvemos a uno de nuestros municipios, aquí cerquita, a Getxo. Ahí hay se pretende modificar nuestro ordenamiento de lo que es el puerto deportivo, donde por cierto se prevé un hotel. Creo que dicen que la altura máxima sería la de la Casa de Náufragos. ¿Habéis presentado alegaciones? Sí, bueno, pero... ¿O vais a presentar? Hemos presentado alegaciones y hay varias cosas. Una cosa es el diseño del hotel y otra es que el hotel se haga o no se haga, que es una cosa distinta, y nosotros, digamos, vamos a la mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque el puerto deportivo es una zona donde no se permite una instalación de estas características. No se permite una instalación hotelera porque urbanísticamente está considerado para otros usos. La única fórmula de habilitar un espacio para que se construya ahí un hotel sería alegar un interés general, y el propio Consejo de Ministros, que tiene competencias en este ámbito, debería aceptar ese interés general. La cuestión es, ¿hay un interés general en que se instale un hotel en Getxo? Pues nosotros entendemos que no, que eso no contribuye al bienestar de la población de Getxo ni de Vizcaya. ¿Por qué? Porque contribuye a la masificación turística a través de la promoción de aquella de las actividades turísticas más señaladas a día de hoy como responsable de un turismo desequilibrado, que es precisamente el turismo de cruceros. Este hotel se quiere construir para que las personas que van a tomar un crucero, o bien la víspera o bien después de terminar el crucero, pernocten allí, o incluso personas trabajadoras de estas empresas. La petición proviene de las grandes navieras, y de hecho la autoridad portuaria, cuando ha hecho sus informes, así lo ha expresado. Luego dicen que eso es el interés general. No, es el interés de las grandes navieras. El interés general es ordenar el territorio de una forma armónica para que la ciudadanía pueda disfrutar de los diferentes espacios y que se puedan realizar diferentes actividades económicas que no perjudiquen. ¿Por qué decimos que esto puede perjudicar? Porque los cruceros, en primer lugar, son un elemento físicamente tremendamente contaminante. Contamina un crucero tanto como decenas de miles de coches por el motor y el combustible que se utiliza, y después el modelo de turismo que va asociado a los cruceros es, digamos, un turismo de usar y tirar, ¿no? La gente llega, desembarca, visita un sitio, vuelve. Sabemos que en Getxo lleva mucho tiempo quejándose de que cuando llega un crucero se saturan las estaciones de metro, se saturan los autobuses, y estamos hablando de un modelo de turismo que busca únicamente la cantidad. Y nosotros no estamos en contra del turismo, como a veces se dice, pero sí estamos en contra de la masificación turística. Nosotros no queremos que en el casco viejo de Bilbao haya que hacer una cola de 1 hora para comprar un pincho de tortilla, como salió el otro día en las redes sociales que está pasando en Donosti. No queremos que los bares de toda la vida se sustituyan por franquicias. No queremos que se dé una circunstancia que ya se está empezando a dar, como señaló el otro día en el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao nuestra compañera Garasi Perea, creo, con una metáfora muy brillante, que en el casco viejo de Bilbao es más fácil encontrar un imán para colocar en la nevera que comida para llenar la
la nevera. Y es verdad que ese es el modelo que se está convirtiendo. Eso no significa, sí, hay más tiendas de souvenir que fruterías, y eso no significa que estemos en contra del turismo. Yo recuerdo que hace unos años hubo una acción contra el tren chuchú, que pasa por, bueno, con los críos por Donosti, se paró por parte de unos jóvenes que denunciaban la turistificación de Donosti, ¿no? Y se generó una gran polvareda, algunos hablaban de cale borroca, de turismofobia. Hace unos años, si hace unos años se hubiera puesto freno a la turistificación masiva, pues quizás no hubiéramos llegado. En Donosti yo creo que ya han cruzado la línea de no retorno, y aquí en Vizcaya algunos nos quieren llevar hacia allí. El otro día, cuando presentamos las alegaciones, decíamos, es sorprendente que algunos nos quieran llevar a toda velocidad a un lugar, a un modelo de turismo del que otras ciudades ya están huyendo. En Barcelona, en Venecia, en Ámsterdam. Pero no porque el turismo sea malo, sino porque el turismo tiene que tener unos límites, y los límites tienen que ser que no perjudique la calidad de vida de la población perceptora de ese turismo, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, y ese equilibrio pasa a día de hoy por restringir ciertas actividades, como pueden ser los cruceros, como pueden ser los pisos turísticos, como puede ser la proliferación de comercios destinados únicamente a los turistas en zonas donde vive gente que tiene derecho a salir a la calle y poder comprar y poder subsistir en su entorno y tener accesibilidad a cosas tan básicas como comida, como ropa y demás. Y todo eso da la impresión de que algunos lo ignoran y quieren desplazarnos a los propios vizcaínos de nuestros barrios para cedérselos a los turistas y convertirnos en una especie de parque temático. Eso no puede ser, y desde luego todo lo que esté en nuestra mano para impedir que se construya este hotel se hará, porque además, como te decía, jurídicamente va a colar, o es muy difícil que cuele. Es muy difícil que cuele. Y además, una última cuestión. Estuvimos el otro día visitando esa zona, que es una zona que alguno construyó, no sé si con Marinador en la mente, una zona que está desproporcionada para la demanda que hay, y es verdad que necesita una reactivación, porque hay muchos locales que están vacíos, porque se pensaban que, bueno, que iba a haber hostelería, es una zona muy grande, ¿no? Y no hay masa crítica de clientelar para sustentar todo ese volumen de negocios, y es una zona a la que hay que darle una pensada importante, porque es un espacio que se ganó al mar, un espacio que a día de hoy está absolutamente infrautilizado, pero que se puede usar no solo para los turistas, o no solo para que se pongan franquicias de comida rápida, que es lo primero que le viene a la mente cuando habla de utilizar este tipo de espacios, sino para generar un espacio de ocio no mercantilizado para el conjunto de los guechostarras y también para los vizcaínos, que somos muchos y estamos apretados. Pues no lo sé, aquí en Baracaldo, para que no se diga que criticamos todo, pues hay un parque de Samalanda que se acaba de inaugurar, que yo creo que es un modelo de lo que puede ser un espacio público. Podemos decir que se ha tardado, podemos decir que lleva 20 años la zona vacía, podemos decir que todavía, si quieres, criticamos también, pero el modelo de parque que se ha planteado hoy es un modelo al que la gente va a estar, a echar una toalla, a estar con los críos, no a consumir o a que una franquicia le venda pizza, no va a disfrutar, ¿no? De disfrutar de la comunidad. Y yo creo que esos son modelos que se pueden replicar en la zona de Guecho, mixta, de una forma mixta también, combinando con alguna actividad económica relacionada con la mar y demás, pero bueno, no todo tienen que ser tiendas. A ver si nos van a copiar los guechoterras. Bueno, tampoco es que en Baracaldo hayamos inventado los parques, pero a veces da la impresión de que llegamos tarde a las cosas, pero bueno, más vale tarde que nunca, y desde luego las cosas como son, si algo se hace bien, pues se dice, y se trata además de extender el modelo, claro que sí. Es verdad lo que tú decías, que de hecho yo creo que se han ido bajando bastantes personas al puerto deportivo de Guecho, desde cuando comenzó, quiero decir, la actividad. Claro, porque esto se hace en la época de la burbuja y todo se sobredimensiona, ¿no? Y es verdad, en Vizcaya somos muchos y estamos apretados. Y eso es dicho de forma coloquial, dicho de forma más técnica, pues hay una densidad de población muy grande, ¿no? Y eso es así. Y cada vez que sale el buen tiempo, hace un poco de sol, pues cualquier espacio de esparcimiento, estamos todos ahí. Entonces, bienvenidos sean nuevos espacios de esparcimiento para que la gente pueda estar y estar tranquila con la familia, con los amigos, o solo o sola, como quiera, ¿no? Pero sin tener que pagar una entrada, sin tener que comprar algo, sitio libre. Necesitamos un poco respirar, y esa zona tiene mucho potencial. Sin necesidad de consumir, ¿no? Exacto. Bueno, yo soy fan de Samalanda, ya lo sabes, además. Sí. Hablando de Vizcaya en general, nos referimos ahora, Iker, al Pleno de Política General en Gernika. Sí. ¿Habéis vuelto a acusar al gobierno foral de falta de liderazgo? ¿Decís que sigue con el piloto automático puesto? Pues sí, la verdad, nosotros al terminar el pleno y a modo de conclusión ya dijimos que no solo estamos en contra de muchas de las cosas que el gobierno está proponiendo, también de algunas a favor, como no puede ser de otra manera, pero estamos, además de manifestar esa posición, manifestamos también nuestra preocupación como ciudadanos de este territorio por esa falta de liderazgo y esa falta de visión estratégica de la que hizo gala el gobierno en su propio discurso, ¿no? Cuando te presentan todos los proyectos y todo lo que se quiere hacer en este territorio y te das cuenta
que hay poco y que lo más importante viene de otras legislaturas y que además está enraizado en unas lógicas políticas que creemos que ya deberían estar superadas, pues entonces yo creo que la palabra preocupación no está de sobra, porque el mundo está cambiando, el mundo se está transformando de una forma muy rápida, se están generando nuevas amenazas, también nuevas oportunidades, y es importante, y ahí apelamos al liderazgo, identificar cuáles son esas oportunidades y generar proyectos para llevar este real de este territorio en la dirección adecuada. Hay que traccionar del territorio, y el papel de las instituciones políticas es liderar. Liderar no es ordeno y mando, liderar no es hacerlo todo uno solo, liderar puede ser también colaborar, puede ser pedir la opinión, pero es proponer, después de hacer ese ejercicio de reflexión compartida, proponer líneas de transformación. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Pues hablamos de una fiscalidad que sea más avanzada, que sea más progresista, para dotar de recursos a las administraciones. Hablamos de un modelo de cuidados en esta sociedad en la cual el problema demográfico es cada vez mayor y el peso de los cuidados también tiene que ser mayor, un modelo de cuidados más eficaz, más eficiente, más público, que dé más atención a las personas a lo largo de toda su vida. Hablamos de un modelo de transporte en plena crisis climática que abandone la prioridad que se le da actualmente al automóvil privado, no se trata de prohibirlo, pero que abandone esa propiedad para hacer una apuesta mucho más decidida por el transporte público. Los proyectos estrella son proyectos como el Guggenheim-Urdaibai, como la reforma fiscal regresiva o como el subfluvial, que para nuestro entender están anclados en lógicas que ya en su momento eran erróneas, pero que ahora, además de erróneas, son anacrónicas, ¿no? Y por eso dijimos, nos preocupa que este gobierno no sea capaz de ilusionar, de poner encima de la mesa proyectos enlazados con las necesidades de los nuevos tiempos y de liderar este territorio hacia una vanguardia en políticas sociales y políticas de bienestar que desgraciadamente no vimos. Acabas de nombrar además dos proyectos importantes, el subfluvial del Amiaco, que habéis pedido a la Diputación que desista de llevarlo a cabo, y luego, lógicamente, también el Guggenheim-Urdaibai, ¿no? Que decís que se respete un poquito ese proceso de escucha, ¿no?, de la ciudadanía. Sí, y también hablamos, y una tercera pata, digamos, de lo más importante que se ha hecho en la legislatura sería la reforma fiscal, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de que a nivel global estamos en una crisis de la democracia y que está surgiendo el fascismo con fuerza, yo creo que tenemos que hacer una mínima reflexión, y eso también le reprochamos al gobierno, ¿no? Que habla de las realidades internacionales sin hacer el más mínimo intento de entenderlas, ¿no? De por qué pasan las cosas, por qué hay un auge en el fascismo, por qué en Estados Unidos han elegido a un tipo como Trump y está haciendo lo que está haciendo, que está desmantelando sistemáticamente los mecanismos de control democrático que existían en un Estado, que podemos ser críticos sobre la profundidad de su nivel democrático, pero lo que había se está desmantelando. ¿Por qué hay una insatisfacción generalizada? ¿Por qué la gente, con todo el acceso que tenemos a la cultura y la información, o cada vez más gente cree que la Tierra es plana o que nos fumigan con aviones? Porque hay ese auge de la irracionalidad, ¿no? Pues nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo, y es que la gente está sintiéndose abandonada por las instituciones, está sintiéndose engañada por las instituciones, está generando mecanismos importantes de desconfianza, y la gente se siente frustrada además porque el pacto social, que suponía que a la gente que se esforzara, que estudiara y que trabajara iba a tener la posibilidad de subir a un ascensor social y mejorar su vida, pues todo eso está roto, ¿no? Y la gente ve que hay dificultades para lo básico, dificultades para tener un trabajo estable y bien pagado, dificultades para acceder a la vivienda, bien personalmente, bien para los hijos, y está generándose un magma de frustración muy peligroso, del cual están surgiendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que hacer una reforma fiscal, habrá que tener en cuenta que la ciudadanía demanda servicios, habrá que tener en cuenta que esos servicios se han empobrecido en los últimos tiempos, no aquí, en todos los sitios, porque los ricos cada vez pagan menos impuestos, y por tanto habrá que hacer una fiscalidad en la cual los ricos contribuyan más, no por odio ni por envidia, sino por justicia social, que contribuyan más. Y hemos hecho una fiscalidad en la que no se les ha tocado en absoluto el bolsillo, ¿no? Por eso decíamos que hay una disonancia muy grande entre la gravedad del análisis a nivel global, que también ofrece oportunidades, y no se trata de dramatizar, en otros ámbitos tecnológicos, la propia respuesta a la crisis medioambiental puede generar oportunidades en el ámbito de las energías renovables y demás, pero hay una gran desproporción entre el momento y la gravedad del momento y la profundidad de las transformaciones que estamos viendo, y la inercialidad, la pasividad y ese gobierno con piloto automático que tenemos en Vizcaya. Por eso estábamos preocupados. Y creo que me habías preguntado por el... Eso también, no, porque aparte es que creo que además las propuestas que también habéis hecho, ¿no? El Guggenheim, el subfluvial, por ejemplo, que tanto monta tanto. El subfluvial, vamos a ver, aquí yo también me pongo la venda antes que la herida, porque sé que cuando hablamos del coche me empiezan a pitar los oídos, porque la gente empieza a decir que tengo que coger el coche, que entro a las 6 de la mañana, que trabajo en un polígono, cosas que evidentemente son ciertas, y esas personas tienen que usar el coche de la misma forma que yo lo uso también en muchas ocasiones, porque no tengo otra alternativa. Por tanto,
no hablamos de prohibir el coche, sí hablamos de hacerlo de una forma más restringida y de restringir el uso del coche a aquellas situaciones en las cuales no haya otras alternativas. Por tanto, lo que tenemos que poner en el punto de partida es generar esas otras alternativas para que la gente no tenga que usar el coche. ¿El puente Rontegui se colapsa? Sí. Podemos hacer dos cosas: ampliarlo para que pasen más coches y se colapse dentro de 5 años, porque eso pasa siempre. Hay estudios sobre las grandes líneas de movilidad en las cuales se demuestra que si se facilita el que circulen más coches, eso va a tener un efecto de llamada y van a circular más coches hasta que se llega a un nuevo colapso. Entonces iremos haciendo carriles indefinidamente. O que llegan las casas y ya no hay más espacio. Bueno, ya sea pues un subfluvial, como se plantea en estos momentos, o otro en paralelo. Podemos hacer eso, o podemos reducir las necesidades de que la gente pase por el puente Rontegui con el coche. Una que siempre decimos, y que creo que desde que en realidad tiene mucho sentido: cuánta gente de Baracaldo, de Portugalete, Sestao, no tiene que coger el coche e ir al parque tecnológico o a los polígonos industriales de la margen derecha a trabajar, porque aquí ya no hay una actividad industrial que permita que la gente trabaje aquí. Entonces, cuando hablamos de generar parques industriales en la margen izquierda, estamos hablando también de reducir necesidades de movilidad. Cuando hemos visto, por ejemplo, que la reducción o las bonificaciones en el transporte público han redundado en una multiplicación de su uso, se nos está dando otra pista. Cuando la gente nos dice: no, yo es que termino de trabajar a las 11 en Bilbao y tengo que ir en coche porque no puedo volver, porque se acaba el metro, se acaba el autobús, bueno, quizás haya que ampliar los servicios nocturnos. Nosotros dimos un dato: con los 1.200 millones de la Supersur y los 500-600 millones que nos va a costar el subfluvial, si hubiéramos invertido esos 1.800 millones en la última década en el transporte público, tendríamos el mejor sistema de transporte público del mundo. Y podríamos conectar cada comarca de este territorio entre sí internamente y con el área metropolitana de una forma sostenible en términos medioambientales, muy accesible en términos económicos y muy utilitaria en términos de horarios y de modularidad. Por tanto, aquí hay que hacer una apuesta: o apostamos por el coche o apostamos por el transporte público, y nosotros creemos que está clara que la apuesta debe ser por el transporte público. Y el subfluvial viene a ratificar ese paradigma anticuado de que hay que generar más opciones para el coche, lo que va a redundar en más tráfico, más contaminación, y probablemente, bueno, cuando todo ese tráfico llegue a la margen izquierda, pues ya veremos la zona de Galindo, de Bayonti y demás, si no estamos dentro de 5 años diciendo que hay que hacer nuevas infraestructuras porque se están saturando esas zonas con los nuevos flujos que van a venir desde la margen derecha. Por tanto, es nuestro entender una opción caduca y responde a un paradigma que ya debería estar superado. Nos queda el Guggenheim. El Guggenheim. Vamos a ver, el Guggenheim ya no es que responda el proyecto a un paradigma superado, es que responde a varios paradigmas superados, ¿no? Hablábamos, y no me voy a enrollar mucho, pero hablamos al principio del turismo, ¿no? El turismo, pretender que una comarca como Busturialdea, que tiene unos indicadores económicos muy preocupantes y que ha sufrido un proceso de desindustrialización y de pérdida de elementos tractores de su economía, vaya a ser reactivada a través de un proyecto como el Guggenheim, intentando reeditar lo que ha pasado en Bilbao y llevarlo a esa zona, es algo que es bastante absurdo. Es una zona que ya de por sí tiene una carga turística elevadísima, porque tiene un entorno privilegiado en términos de naturaleza, no en vano es la única reserva de la biosfera de nuestro país, y ya de por sí tiene una sobrecarga turística importante. A mí me decía el otro día en Mundaka una persona que no es que los jóvenes se vayan de Mundaka porque no pueden encontrar una vivienda, es que en Mundaka te separas y te vas del pueblo, porque la persona que no se queda con la casa se tiene que ir. Estamos hablando de que ya el precio de la vivienda y la inaccesibilidad a la vivienda en zonas como Mundaka, como Baquio, que no está en la reserva de la biosfera, pero comparte alguna de las problemáticas, Sucarrieta, Busturia, la presión es muy alta, y pensar que el turismo de masas va a favorecer eso es una cuestión bastante absurda. Por otro lado, estamos hablando de una zona que actualmente tiene un astillero que tiene caducada su licencia, que tiene que revertirse. Europa está pidiendo que los espacios naturales se renaturalicen, y ese que está en el corazón de una joya ecológica como es la reserva de la biosfera, pues evidentemente es un espacio que se tiene que renaturalizar. Ya no es que vayan a impulsar el turismo de masas, es que lo van a hacer en una zona que hay que devolver a su estado natural para mantener el equilibrio del ecosistema. Y un tercer elemento que creemos que dentro del proyecto Guggenheim Urdaibai vulnera el sentido común y lo que debe ser una política moderna con una gobernanza democrática es la oposición de la zona.
porque tenemos un escualde en el que la gente ha demostrado que está en contra a través de múltiples movilizaciones, pero el mayor acercamiento que se ha hecho a conocer el estado de opinión en el escualde, porque se han negado a hacer un referéndum sobre el museo, que es un ejercicio de escucha que ha activado la propia Diputación junto con el Gobierno vasco, en el cual se están haciendo cientos de entrevistas en profundidad, ya ha realizado un avance de cuáles son los resultados de esas entrevistas y se detecta una oposición prácticamente unánime a hacer la parte del Museo de Murueta y muy amplia, amplísima al conjunto del proyecto. Por tanto, creemos que ni desde un punto de vista de sostenibilidad económica, porque apuesta por un modelo de turistificación de masas, ni desde sostenibilidad ambiental, ni desde gobernanza democrática, ese proyecto puede seguir adelante. Y de hecho ya la propia diputada general pues puso muchas interrogantes, ¿no? en el propio pleno. Bueno, también esto depende del día de la semana en que estemos, unos días se va a hacer el museo sí o sí, otro depende, otro día el patronato, otro no sabemos, otros sí sabemos. Creo que ellos mismos tienen una patata caliente porque se han encontrado con un proyecto que realmente ha generado más oposición de la esperada y que además ha envejecido muy mal desde que se empezó a concebir hace unos años, y ahora espero que se imponga el sentido común y el proyecto pues se vuelva al cajón del que nunca debió salir. Oye, Iker, en esos plenos son muy exigentes de Euskal Herria Bildu, porque quiero decir, las propuestas, ¿no? Las soluciones que planteáis luego al final no se aceptan, parece que no, dicen que no llegáis ahí al acuerdo. Depende. Nosotros sí que hicimos propuestas abiertas a la posibilidad de un acuerdo, como puede ser la mejora de la financiación municipal, o como puede ser la mejora de los recursos del Centro de Crisis para Atención a las Mujeres Víctimas de Maltrato. Si otros no apoyan nuestras propuestas, quizás la falta de voluntad de acuerdo esté en otro lado, porque nosotros sí que a las propuestas que presenta el Gobierno presentamos algunas modificaciones que se aceptaron y votamos a favor. Por tanto, si nosotros estamos dispuestos a negociar y votar propuestas de otros y otros no quieren hacer lo mismo con las nuestras, la falta de voluntad quizás se encuentra en otro lado. O sea, que no es falta de acuerdo por parte de No, desde luego. Nosotros no venimos ni a regalar nada, ni a pastelear, ni a hacer acuerdos para salir en la foto. Creo que no lo necesitamos. Somos percibidos como lo que somos, una fuerza de oposición con capacidad de alternativa. Nunca ha habido en Vizcaya una fuerza sentada en los bancos de la oposición con tanto peso como la que tiene Euskal Herria Bildu en estos momentos, y creo que estamos perfectamente legitimados para ser críticos, para decir no, pero también no pasa nada si se aceptan mejoras y propuestas para decir sí, y generalmente los acuerdos suelen ser positivos, generalmente, ¿no? Los malos acuerdos no tanto. Pero vamos, que no es ninguna cuestión de principio llegar o no llegar a acuerdos, no tenemos miedo ni a los acuerdos ni a las discrepancias. Iker, para ir terminando esta entrevista, antes de que te quedes sin saliva, ¿cómo ves margen izquierda? Hace poquito habéis hablado desde tu formación, 4 municipios, los 4 sin presupuestos. ¿Cómo ves también los gobiernos, coalición PNV-PSE? ¿Cómo ves Ezkerra Aldea? Pues la verdad que también es una situación que antes hablaba de preocupación con respecto al gobierno foral, pero esto es preocupación y sorpresa también, ¿no? Porque teniendo los mimbres para tener gobiernos sólidos en los 4 pueblos de la comarca, realmente el gobierno, los diferentes gobiernos, están en una situación bastante inestable, y el máximo reflejo de ello es que son incapaces de presentar presupuestos en ninguno de los 4 pueblos, teniendo menos en Santurtzi, teniendo gobiernos con mayoría absoluta en los otros 3, ¿no? Yo el otro día decía precisamente en la comparecencia que hicimos para valorar esta circunstancia tan pintoresca, decía que hemos criticado históricamente que PNV y PSOE y PNV han gobernado en la margen izquierda en las últimas décadas y no han sido capaces de traccionar de este territorio, de generar esas políticas estratégicas que nos permitirán revertir el declinar económico y social que hemos padecido en las últimas décadas, ¿no? A raíz sobre todo de la desindustrialización. Hacíamos, digamos, esa crítica por elevación, porque no habían sido capaces de generar un modelo alternativo y de volver a la margen izquierda a esa situación de liderazgo que una vez tuvo, ¿no? Pero es que ahora, en la propia gestión cotidiana, en el propio día a día, en la gestión más elemental, parece que tampoco tienen capacidad para gobernar en una cuestión tan básica como hacer presupuestos, ¿no? Fíjate que en el Estado se está hablando de que el gobierno está en una situación muy delicada porque no es capaz de presentar presupuestos por segundo año consecutivo, cuando es un gobierno que está en una situación de minoría y tiene una red de aliados que no se lo ponen muy fácil a alguno de ellos, y aún así se está diciendo que sería un gran fracaso y que se cuestionaría la propia viabilidad del gobierno si no se presentan presupuestos. Pues qué decir de gobiernos que están en mayoría absoluta y no son capaces de desarrollar técnicamente una labor de gobierno que les permita presentar esos presupuestos en tiempo y forma. Es que en Sestao no se han presentado presupuestos en toda la legislatura, aparte de que a mitad de la legislatura de 2023, y a mitad de la legislatura se han
cargado o ha salido de escena la propia alcaldesa, ¿no? Es cosas que son absolutamente inéditas, ¿no? Tenemos al PNV de Portugalete reprochando al PSOE que no sea capaz de presentar presupuestos cuando ellos en otros pueblos donde gobiernan no son capaces, ¿no? Yo creo que hay un acuerdo entre PSOE y PNV, un acuerdo de intereses que sirve a los intereses de esos partidos, lo cual le da estabilidad, porque siempre se suele decir, en tono de broma, que los matrimonios que más duran son los matrimonios de conveniencia, porque hay intereses compartidos y es verdad que tanto PSOE como PNV, como partido, obtienen pues, bueno, unas mayorías, unos puestos de gobierno, obtienen cosas para los partidos, pero es el momento de preguntar si Ezkerra Aldea está obteniendo algo de ese acuerdo. Y yo creo que hay que ser bastante críticos y reclamar otro modelo de gobernanza más abierto, menos excluyente y sobre todo un modelo de gobernanza que sea capaz de responder a la gestión cotidiana y sea capaz de dar a Ezkerra Aldea un proyecto, un objetivo, una visión estratégica para salir adelante. Y cuando se ven las grietas de esos acuerdos que tienen entre ellos, como puede ser, por ejemplo, hace poco Andueza, que ha dicho que no se fía de Aitor Esteban, o el tema del euskera en las oposiciones públicas, ¿qué opinión, valoración tenéis de Euskal Herria Bildu cuando se ven esas fisuras en esos acuerdos a nivel general entre Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista? Pues yo creo que estamos viviendo una situación un poco extraña y sin muchos precedentes, ¿no? Porque ese gobierno en los últimos años, desde que Urkullu creo que lo recuperó, fue la fórmula que funcionó durante los años 90, luego con Ibarretxe se buscaron otras alternativas, Urkullu recuperó la fórmula del pacto con el Partido Socialista, que había sido un pacto, por lo menos hacia el exterior, que ofrecía o aparentaba bastante solidez, ¿no? Otra cosa es que se pueda criticar pues, las políticas que eran fruto de ese, o consecuencia de ese pacto, que lo hacíamos, pero el pacto en sí daba la impresión de ser un acuerdo bastante sólido. Llevamos una temporada larga en la cual pues, las discrepancias son públicas y digamos que son un poco, en algunos casos, hasta de trazo grueso, llegando a palabras mayores, ¿no? Nosotros, más que enredar o echar sal en esa herida, lo que queremos es plantear que los acuerdos se deben hacer de forma proactiva, es decir, tienen que acarrear un proyecto compartido y tienen que suponer un liderazgo del país. Y cuando los acuerdos no se hacen de forma proactiva, sino que se hacen de forma reactiva, más que nada para dejar fuera a terceros y para repartirse el poder en reinos de taifas entre los que están ahí, pues cada vez que hay que hablar de política en este país parece que las primeras chispas surgen entre los propios socios de gobierno, ¿no? Más allá de la pura gestión, no hay una visión con respecto al euskera, no hay una visión con respecto a la política de vivienda, no hay una visión con respecto a los centros de asilo para extranjeros y no hay una visión con el pacto educativo y muchas otras cuestiones, ¿no? Y desgraciadamente cuestiones como la fiscalidad, el PSOE ahí no ha alzado la voz, ha aceptado la reforma del Partido Nacionalista Vasco, una reforma de derechas, pero en otros temas, sobre todo los más identitarios, el PSOE está siendo muy asertivo, ¿no? Y bueno, estamos ya viendo una situación que creo que no es buena, sobre todo porque es un gobierno que en definitiva carece de una línea estratégica compartida y que carece, como hemos hablado tanto en Ezkerra Aldea, en Vizcaya y ahora a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca, de una visión estratégica de futuro, de dónde quiere llevar a este país en los próximos años y de qué políticas va a desarrollar para ello, y eso es realmente lo que nos preocupa. Iker Casanova, portavoz de Euskal Herria Bildu en Juntas Generales de Vizcaya, eskerrik asko, gracias por analizar con nosotros la política mundial, la de Ezkerra Aldea, la de Vizcaya y la de Euskadi. Un poco de todo. Hasta otro día. Eskerrik asko, arte agur.